Mis amados hermanos, buenos días, buenos días. En la gracia de Dios, perseverando, animados, fortalecidos, firmes en aquello que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Porque si nosotros nos vamos a la historia y vemos algunos hombres que en su momento no disponían de la palabra de nuestro Dios de forma escrita y de esa manera tan accesible como nosotros hoy la tenemos en este día, ¿qué hacer o qué pensar con aquellos hombres que no se encontraban en la misma situación que nosotros, sin embargo que tuvieron que continuar y estar constantes, como William Tyndale en Inglaterra, cuyo anhelo, cuyo deseo era llevar la palabra que había transformado su vida primeramente a aquellos que no la tenían? Enfrentó una serie de dificultades, sin embargo, sabía él que estaba en una obra no suya, sino en una obra de nuestro Dios. Y la cita de referencia el día de ayer fue nuestro hermano Nehemías, capítulo 6. Jamás él pensó que este libro habría de llegar a nosotros. Versículo 3, él dijo: estoy llevando a cabo una gran obra. Estoy llevando a cabo una gran obra. Y si tú te pones a reflexionar, así como él, así como William Tyndale en la Inglaterra, llevando aquella sencilla obra para él, pero que fue grande, porque a partir de allí muchos pudieron comprender y entender la palabra, pudieron tener un encuentro con Dios. Así la obra que Dios está llevando a cabo a través de nuestra vida, y no me refiero solamente a un ministerio, me refiero a la obra más excelsa y grandiosa, que es llevar esa obra de salvación de nuestra alma para la eternidad. No nos queda a nosotros sino alegrarnos, regocijarnos y descansar en Él. Descansar en que esa obra no está llevándose a cabo porque nosotros estamos determinados a concluirla, sino que nuestro Dios es el que la lleva en sus manos. Entonces, hermano amado, en ese sentido, yo quisiera hoy que pudiéramos reposar nuestra alma y nuestro corazón en la firmeza y en la conciencia de que estamos siendo llevados en la gran obra del Creador, que así como lo fue Josué en su tiempo, que conquistó a 31 reyes, y podemos decir nosotros hoy, qué gran obra la que Dios hizo por medio de Josué, cuando aquellos miles de almas salieron de Egipto, y podemos decir nosotros, qué gran obra la que llevó el Señor a cabo a través de Moisés, o que podamos decir, qué gran obra la que Dios llevó a cabo a través de David al someter a todas las naciones extranjeras, enemigas. Qué gran obra la que llevó el Señor a través de Pablo al llevar el evangelio a todos los gentiles, a aquellas regiones que no tenían luz ni esperanza. Pero la obra de Dios sigue y permanece en cada uno de aquellos que nuestro Dios ha llamado para tal efecto y para tal propósito. Entonces, así como ellos llevaron a cabo una obra que Dios puso en su tiempo y en su momento, así Dios está llevando una obra que está en nuestro tiempo y en nuestro momento. Y así como Nehemías no se distrajo, ni tampoco así en absoluto se desanimó por lo que él enfrentó, así como no se desanimó ni William Tyndale, ni William Carey también en la India, llevando a cabo esa obra en las circunstancias más difíciles y adversas, así como tampoco nuestro hermano Casiodoro de Reina se desanimó porque él solamente estaba en una traducción, pero no sabía que esa traducción, después de 200 años, habría de dar a luz en la mente de muchos hombres y mujeres que, oscurecidos y bajo el dominio de las tinieblas, habrían de ser liberados por una obra que Dios empezó. Entonces, no hay obra pequeña ni hay obra grande. Es sencillamente la obra de Dios. Y bajo ese principio de Nehemías capítulo 6:3,
que estamos llevando a cabo una gran obra. Yo te invito por favor ahora a que vayamos a la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 16, para que nosotros podamos, cobrar ánimo y confianza en lo que no nosotros estamos haciendo, sino en lo que Dios está obrando. Y ahorita, en estos tiempos, así como fueron posteriores a la obra de sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Dios está haciendo la obra más grande. Ellos buscaron una tierra, aquí en la tierra. Nosotros estamos buscando la tierra eterna. Ellos luchaban por una ciudad, Jerusalén, aquí en la tierra. Nosotros estamos esperando la Jerusalén celestial. Ellos esperaban una morada terrestre. Aquellos que llegaron en la época de Josué, aquellos que llegaron en la época de Esdras y Nehemías, pero nosotros estamos esperando una morada eterna que está siendo edificada por nuestro Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16, el ejemplo de Pablo nos habla de la siguiente forma: por tanto, no nos fatigamos. Aunque en ocasiones, decía Pablo, en todos somos afligidos, pero sin embargo nosotros no estamos agobiados. Sin embargo, estamos fatigados, pero no estamos vencidos. Estamos perseguidos, pero no estamos desamparados. Estamos abatidos, pero no estamos destruidos. Por tanto, independientemente de estas situaciones que estamos viviendo, no nos fatigamos. Y tú te preguntarás, ¿cómo no pudo fatigarse Moisés? Porque encontraba su fuerza en Dios. ¿Cómo es posible que Casiodoro de Reina no pudiera fatigarse o cansarse, sabiendo que detrás de él constantemente estaba la persecución, no solo de su persona? Eso podría ser lo menos importante, porque ellos estaban proclives y estaban entregados en cuerpo, alma a nuestro Señor. No era tanto la persecución de su cuerpo, sino la persecución de la obra que Dios estaba haciendo. Entonces, hermano, así como dice Pablo aquí, no nos fatigamos. William Tilden, William Carey, todos aquellos Wycliffe, todos aquellos hombres que en su momento estuvieron llevando la palabra, en ese momento podían tener momentos de desesperanza, de aflicción, pero tomémonos de estas palabras de nuestro hermano Pablo: perseguidos pero no desamparados. ¿Qué persecución se llevó a cabo detrás de nuestro hermano Casiodoro? Una persecución encarnizada. Sin embargo, él, en tanto iba de un lugar, huía a otro. No enfrentó siguiendo la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Sencillamente huía buscando el siguiente propósito de Dios. Entonces nuestro hermano Pablo nos dice: por tanto no nos fatigamos, porque aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ciertamente hay un desgaste, así como estaba desgastado Nehemías en aquella situación que él estaba viviendo. Sin embargo, ¿dónde encontraba su fuerza? No encontraba su fuerza en la reconstrucción que estaba sucediendo. No encontraba su fuerza en decir, llevamos un cuarto de la muralla. Él encontraba su fortaleza en Dios. Dice la Escritura, como leíamos ayer, fueron fortalecidas sus manos. ¿Sus manos para qué? Para seguir obrando, para seguir trabajando. Y así Dios fortalece nuestras manos, como fortalecía las manos de Pablo, para que esas manos siguieran siendo de bendición para otros, imponiéndose sobre toda circunstancia del enemigo y obrando la obra en el propósito de Dios. Por tanto, no nos fatigamos. Y si ellos no se fatigaban, hermano, en situaciones más extenuantes que las nuestras, ¿por qué habremos de hacerlo nosotros? Por tanto, no nos fatigamos porque, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se va renovando de día en día. Porque la aflicción del tiempo presente, aunque breve y leve, nos prepara una gran gloria ilimitada, eternamente y para siempre, para que nos gocemos no en las cosas que se ven, lo que te decía hace unos momentos. No nos gozamos en la reconstrucción de la muralla que va al cuarto,
No nos regocijamos en la reconstrucción de la muralla que va a la mitad. No nos regocijamos en la muralla que ha sido concluida. Nos regocijamos en que la gran obra de Dios está siendo llevada a cabo. Así como los enemigos de Nehemías pudieron reconocer que esa gran obra había sido hecha por Dios. 52 días bastaron para que Dios, a través de aquellos hombres que dispusieron su corazón, y es lo que nos pide a nosotros hoy, solamente que dispongamos nuestro corazón para Él hacer la obra. Después, capítulo 5, apóstol Pablo nos dice acerca de la obra, porque sabemos que si nuestra casa terrenal, esta del cuerpo, es destruida, no obstante tenemos una edificación, y es clara la escritura, que procede ¿de quién? Procede de Dios. Por eso te digo en esta mañana, y te decía hace unos momentos, la gran obra de Moisés fue maravillosa, la liberación del pueblo, la creación de una nación, la identidad de un pueblo, hecha a partir de una obra que Dios puso a hacer a través de un hombre que ni siquiera quería llevarla a cabo, a través de un hombre que no se sentía capaz, de que era insuficiente de hacer aquella gran obra, pero Dios lo hizo, llevando a cabo una gran obra. Porque dice la Escritura, procede de Dios una casa eterna en el cielo, no hecha por manos, porque ciertamente por esta gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra casa celestial. Si seguimos un poquito más adelantito en el versículo 5, nos dice, y el que nos prepara para esta misma es ¿quién? Dios. El que nos prepara para esta misma es Dios, que nos ha dado las arras de su espíritu. Por eso, por este motivo, seguimos, diría el apóstol Pablo, hacia adelante en la espera de esa gran obra con la cual nosotros habremos de ser recompensados. Una cita más, Filipenses capítulo 2, versículo 12, nos habla en referencia de la obra que se está llevando a cabo en nuestra vida. Por tanto, amados míos, dice el mismo apóstol Pablo, de la manera que han obedecido siempre, no solamente cuando estuve cerca, sino también ahora que estoy lejos, ausente, prosigan. ¿En qué obra? Para ubicarnos nosotros en nuestro tiempo. Ubicamos a Moisés en una gran obra. Ubicamos a Josué en esa gran obra. Ubicamos a David en esa obra maravillosa. Construyó la ciudad de Jerusalén, construyó, o al menos hubo en su corazón el deseo de construir el templo. Ubicamos a Salomón en la construcción de ese gran templo, ubicamos a Nehemías en la reconstrucción, a Esdras en el templo, ubicamos a todos ellos, pero nosotros nos ubicamos en la obra más grandiosa que Dios está llevando a cabo, aquella obra en la cual ha depositado Él, su Espíritu Santo. Por tanto, hermanos míos, dice, prosigan de la manera que han obedecido siempre, con esta obra de salvación. Versículo 12, intermedio, prosigan con la obra de su salvación con mayor intensidad, con temblor y temor, con mayor intensidad. Es decir, siguiendo al frente, como lo hizo Nehemías, con mayor intensidad. Hermano, al final de la carrera es cuando imprimimos la mayor velocidad, es cuando la meta está hacia adelante. Por tanto, no te desfallezca tu corazón, ni te fatigues en tu alma, ni te desanimes por lo que digan los enemigos, ni te animes tampoco porque la muralla ha sido reconstruida. Animémonos porque la obra de Dios está siendo llevada a cabo en cada uno de nuestros corazones. Versículo 13, Filipenses capítulo 2. Porque Dios es el que obra, el que alienta en ustedes tanto el desear como el hacer las cosas que ustedes desean. Porque es Dios, así como lo dijo Pablo en Corintios igual, Dios está preparando. De la misma manera nosotros encontramos en Hebreos que Dios está preparando una ciudad, Dios preparó una tierra. ¿Y acaso nuestro Señor Jesucristo no nos dijo, porque voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén? Cuando nosotros nos referimos a la Escritura, vamos a ver cómo aún así que Jerusalén, sus muros no hubieran
estado en devastación, el profeta Miqueas, mucho tiempo antes, aún antes de que Daniel pudiera ver la salida de la orden para reconstruir Jerusalén, aún antes de que Esdras pudiera salir con la diena del rey a la reconstrucción, o Esdras en su momento pudiera reconstruir el templo, encontramos al profeta Miqueas, y con eso finalizamos en este día, para que tomemos conciencia, para que nos podamos nosotros fortalecer, seguir adelante, no desmayar, independientemente de lo que escuchemos, independientemente de lo que veamos. No nos distraigamos por lo que vemos, no nos distraigamos o nos desanimemos por lo que vemos o por lo que no vemos. Por fe andamos, dice el apóstol Pablo a los Corintios, por fe andamos, no por vista. Así es la Escritura. Por fe andamos, no por vista. 5:7 de 2 de Corintios. Porque por fe andamos, no por vista. Profeta Miqueas, ¿dónde ponemos nuestros ojos? En el mismo lugar que el profeta Miqueas lo puso mucho antes de que esta obra fuera llevada a cabo. 7:7 del profeta Miqueas. Pero yo pondré mis ojos en el Señor, esperaré en el Dios de mi salvación, y mi Dios me oirá. Qué hermosas palabras que todos podemos llevar a nuestra boca, saliendo de nuestro corazón hoy. Pero yo pondré mis ojos en el Señor, esperaré en el Dios de mi salvación, mi Dios me oirá. Versículo 8, no te alegres de mí, enemiga mía. Aunque caiga, me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor es mi luz. Aunque caiga, me levantaré. ¿Por qué? Porque el siervo cae y se levanta delante de su Señor. 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará. Pero nos está hablando en la obra de Dios. 7 veces caerá, 7 veces en ocasiones tropezará, 7 veces en ocasiones, hablando de plenitud, podrá tener algún tropiezo, pero fortalecido en Dios, Él se levantará. Aunque caiga, me levantaré. Y se levanta porque Dios le levanta. El versículo 11 de Miqueas 7 nos habla de la esperanza en la cual está depositado su corazón. Viene el día para la edificación de tus muros. Aquel día se extenderán tus límites. Y en el versículo 19, si usted lo puede estudiar con más detenimiento en casa, nos habla de esa gran obra. La gran obra, hermano, no es un edificio que se edifica con preciosas piedras. La gran obra en la cual estás no es una ciudad que anheló David que estuviera, un templo que construir. La gran obra de Dios es estar en aquel que nos escogió y está edificando para nosotros una morada eterna. ¿Y cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? Diría el Señor, como expuso en Miqueas 19, versículo del capítulo 7. Volverá a compadecerse de nosotros. ¿Cómo lo hizo Él? ¿Cómo lo hizo por ti? ¿Cómo lo hizo por mí? Volverá a compadecerse de nosotros. Hollará nuestras iniquidades. ¿Qué es lo que hizo al retornarlos a Jerusalén? Les perdonó. ¿Qué es lo que hizo antes de estar edificando esta casa, este templo? Nos perdonó. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. La gran obra en la cual tú y yo nos encontramos y por la cual jamás debemos de desistir, ni de desfallecer, ni quedarnos atrás, ni de retroceder, es la gran obra de salvación, la cual Él predijo mucho antes, desde el Génesis. Y el profeta Miqueas lo puede ver cuando él puede decir, volverá a compadecerse de nuestras iniquidades. Entonces mi enemiga lo verá.
entonces mi enemiga lo verá. Qué hermoso versículo 10. Y se cubrirá de vergüenza la que me decía, ¿dónde está el Señor tu Dios? Mis ojos la contemplarán, entonces será pisoteada como el lodo de las calles. Nuestros ojos han visto cómo nuestra enemiga, la muerte, ha sido destruida y la gran obra de vida, de edificación de Dios en nuestro corazón está siendo obrada para poder llegar entonces a esa ciudad que Dios ha preparado para nosotros, esa gran obra que se sigue gestando en cada uno de nuestros corazones. Así que alégrate, alegrémonos, así como se alegró el profeta, alegrémonos y gocémonos, así como se alegraron todos aquellos que pudieron entender que estamos dentro de la gran obra de Dios. Por eso, aunque nuestro cuerpo exterior se vaya desgastando, el interior se renueva de día en día, para que nos gocemos. Palabras finales de nuestro hermano Pablo, 4:18 de 2 de Corintios, para que nos gocemos en las cosas que no se ven, no en las que se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y estamos en el sentido inverso. En la medida que este cuerpo se vaya desgastando, pero la edificación interna vaya creciendo, en eso nosotros nos gozamos. Gloria a Dios. Entonces, amado hermano, en la gran obra, inserto en la gran obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Cristo, qué maravillosa es tu palabra, Señor. Qué reconfortante saber que estamos siendo llevados y conducidos en esa gran obra de salvación, en la cual nos ocupamos con temor y temblor, Señor, en la cual no nos distraemos como no se distrajo Nehemías, y podemos decir y gritar, estoy llevando a cabo una gran obra. Por sencillo, Señor, que nosotros podamos decir en este día, ¿qué obra voy a realizar? Estamos realizando la gran obra en la cual fuimos llamados, la obra de salvación. La obra de salvación eterna, no por nuestras fuerzas, Señor, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por lo que tú pones en nosotros, el desear como el querer para tu beneplácito. O sea que al final, Señor, es tu desear en nosotros, es tu querer en nosotros, el llegar nosotros porque tú nos hiciste llegar, es obrar nosotros porque tú obras, Señor. Qué glorioso es entender eso. Gracias, Padre. Con esa confianza, con esa esperanza, nuevamente hoy salimos bendecidos, gozosos y esperanzados, Señor, en la persecución o en la carencia de ella, sabiendo, Señor, que tú obras tanto el querer como el hacer para tu beneplácito. Gloria a ti, Señor. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Gózate, estás en la obra de Dios, en una obra que es mayor a la conquista de la tierra prometida, en una obra que es mayor a lo que hizo Pablo con los milagros. La obra mayor es la obra de salvación. El Señor te bendiga. Bendecido día, glorioso día en su victoria y en su fuerza. Amén.